Vamos a hacer esto a ver si es suficientemente grande. Vale, cd projects. Vale, entonces yo aquí voy a hacer un git clone y esto lo voy a llamar Brisbane fork. Entonces yo ahora mismo me voy a Brisbane fork. Si os fijáis dentro de lo que es fichero de configuración de Git, pues aquí normalmente se especifica lo que tenéis. Y aquí yo lo que tengo, lo que se llama el origin, viene del repositorio que tengo yo dentro de mi usuario, Moin, y ya está. Y si no me equivoco, lo que tenemos que hacer es añadir un git remote add. Primero es el nombre, entonces lo podemos llamar original o lo llamamos codenip. Y aquí tenemos que poner lo que tenemos del Brisbane original. Entonces copiamos este URL y lo ponemos. Luego lo pongo en ¿cómo se llama? En Discord pongo el comando, no me acuerdo del nombre. En Discord pongo el comando para los que queréis hacerlo, o lo ponemos incluso en README, decir, oye, pues hacéis esto y para actualizarlo, pues utilizáis este comando. Entonces, si no me equivoco, a ver si es así. Vale. Entonces, para descargar, porque cuando vosotros hacéis en Git pull, por defecto utiliza lo que es el origin. Entonces, el origin es lo por defecto. Ahora, por ejemplo, si hago otra vez un cat, podéis ver, aquí tengo el remote origin, que es mi repo, y luego tengo lo que es codenip. No sé si podemos mergear algo para enseñar. Pues, a ver, no sé, alguna tarea que haya por hacer aquí. A ver, el modelo este de Lolo, pues podemos mergearlo. En realidad no hay mucho, tampoco hace falta ejecutar el pipeline porque son como métodos y tal. Entonces eso lo mergeo. Sí, mira, también comenta Radigar que se podía añadir el upstream para sincronizar el repo original. Sí, eso suelo hacerlo yo, pero trabajando directamente sobre el repositorio cuando te bajas la rama de algún compañero que tienes que hacer el upstream para hacer el pull. Pero nunca lo hice en un remoto. Es que en teoría, por ejemplo, la última contribución que hice la hice para el repositorio de Symfony, lo que ya os dije del tema este de traducciones, y después me fui cuando hicieron el merge, me fui a main y hice el pull y me descargó todos los cambios. Y después los tenía tanto en la versión... Es que debe ser también cómo configures el repositorio. Porque ellos, por ejemplo, yo esta traducción la añadí para la versión 4.4. Entonces yo hice el pull request a la rama 4.4, pero al hacer merge estaba disponible desde la 4.4 hasta la 6.0. Entonces creo que también debe ser cómo se configura el repositorio en GitHub, que ya te permite hacer este tipo de cosas. Mira, que Sarito lo mencionó y es verdad. Aquí se ve cuando entráis en vuestro fork, por el GitHub también está la opción. Podéis decir fetch and merge. Mira. Y también podéis ver la diferencia. Pero, oye, pues también que veáis cómo se hacen dentro de lo que es Git. Entonces es prácticamente, pues, casi seguro habéis visto Git Pull Origin Master. Esto, no sé si lo habéis visto este comando. En realidad lo que estabais haciendo, diciendo que quiero de mi repo, pues actualizar master o main. En este caso yo estoy diciendo de codenip, que está en codenip tech Brisbane, que baje la rama main. Entonces yo cuando hago esto, y ahora ya tengo pues mi rama actualizada, entonces puedo hacer un git push y entonces si refresco esto ya no me debería ver. Mira, de hecho aquí ya se me ve el último commit que ha hecho Lolo. Y ya está. Aunque aquí, bueno, aquí supongo que, mira, de hecho eso ya no detecta, pero sí que tenéis la interfaz, pero si preferís pues también tenéis el comando que es prácticamente añadir el remoto que queráis. Y de dicho eso, es muy útil este comando. Imaginaos, hay dos forks y estáis trabajando entre dos personas. Podéis incluso hacer pull de rama de un repo o otro y dando un nombre que tenga sentido, podéis hacer pull de diferentes repositorios. Y así, amigos, es como podéis empezar a volveros locos con Git. Estáis teniendo dos forks.
Con Git se puede hacer hasta una aplicación completa, una base de datos y todo. Sí, puedes hacer un montón, pero ya te digo, cuando empiezas con temas de forks y demás, al final, como no controles mucho, se te lía. Y como te aparezcan conflictos, entonces ya apaga el ordenador y vete a hacer otra cosa. Vale, voy a creer. Esta vez voy a intentar no utilizar el Maker Bundle porque es muy mágico y ya visteis en el streaming anterior que os lo prepara todo, pero lo que queremos es ir haciéndolo poco a poco y sobre todo si vais a contribuir en alguna tarea, hacerlas pequeñitas. Es decir, si tenemos un formulario de registro y hay que añadir un campo o un checkbox o lo que sea, crear una tarea que sea añadir simplemente eso, porque si no con el Maker Bundle, como ya te hace todo, al final no queda nada para hacer después en plan cosas pequeñas o añadir funcionalidad. Entonces voy a añadir aquí un register controller que va a extender de abstract controller, que es el controlador de Symfony. Vale, no me ha añadido... Esperad un momento porque tengo que añadir aquí... Bueno, voy a hacerlo mejor. Voy a abrir directamente solo la carpeta de OAuth para que no me haga el lío. ¿Veis? Ya me detecta el plugin de Symfony automáticamente, que es un proyecto Symfony, y aquí en controller voy a eliminar esto y a crearlo de nuevo. Vale, veis que ahora ya me añade el namespace porque básicamente lo que hizo aquí PHP Storm es en directories definir lo que son los sources y tal. Esto se puede hacer en el raíz, podéis añadirlo vosotros. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando trabajéis, por ejemplo, con PHP Storm y un monorepo en el que tenéis varias aplicaciones del mismo framework, el problema que vais a tener es que, por ejemplo, aquí cuando yo haga extends abstract controller, veis que está haciendo el use, está utilizando el abstract controller de Symfony, pero si tenéis dos proyectos que lo están utilizando, aquí os va a dar un warning, el IDE, diciendo que hay más de una declaración. Y cuando hacéis el control click para ir a la clase, os van a aparecer las dos opciones, el de app y el de OAuth. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces navegando os vais a ir a ficheros de otro de las aplicaciones y esto puede ser un poco engorroso. Entonces lo que se suele hacer también es abrir directamente el proyecto en el que vais a trabajar y ya está. Vale, pregunta Luis si vamos a utilizar Stimulus. Estuve echándole un ojo, pero de momento vamos a tirar por tema síncrono. Lo único que vamos a hacer es utilizar Bootstrap y hacerlo todo síncrono. Es decir, hacerlo como siempre se hizo en Symfony, que tú haces la petición, la mandas al controlador, el controlador, por ejemplo, valida y si algo va mal, renderiza de nuevo el formulario con los errores. Luego ya para temas de asincronidad y todas estas nuevas funcionalidades de Symfony, queremos hacerlas. Pero siendo sinceros, o sea, no las he probado todavía tanto como para poder hacerlas ahora en un streaming de 1 hora y que funcione todo, ¿vale? Entonces no quiero teneros aquí 1 hora probando y ensayo-error y que al final no hagamos nada, pero seguramente sí que lo hagamos. O crearemos tareas para que las hagáis vosotros, ya que lo mencionáis. Vale, aquí voy a hacer public function register... Y voy a crear aquí una carpeta form. Bueno, primero tengo que instalarlo. Creo que es así. Form o forms. Symfony form. Vale, no hay la receta para flex. Vale, básicamente lo que voy a hacer es instalarme este componente de Symfony que lo que nos va a permitir es manejar formularios básicamente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros lo que vamos a tener es una entidad, que ya tenemos en este caso user, y después lo que tenemos que crear es un form type. Bueno, este es cómo crearlo. Aquí está, ¿veis? Se crea un form type que extiende de abstract type y luego tiene un método build form que ya os lo autogenera y entonces aquí vais añadiendo los campos que tiene el formulario y diciendo el tipo que es. Entonces esto después, al decirle al controlador que renderice una vista pasándole como parámetro uno de estos formularios, ya lo va a hacer todo por vosotros.
En un principio vamos a intentar hacerlo fácil porque también queremos ver el progreso de una aplicación con una arquitectura bastante sencilla y luego poco a poco pues ir refactorizando y hacer arquitecturas más avanzadas. Pero lo bueno es siempre ver desde dónde hemos llegado a una arquitectura más avanzada en lugar de hacerlo desde el principio. Exacto. Es justo lo que se le llama el hacer iteraciones. Normalmente cuando tienes una idea o cuando se tiene algún proyecto, lo que se hace es eso, tiras con el primer framework que controles, en este caso Symfony, haces como una prueba de concepto, con registro, con todo, y la funcionalidad básica para que funcione esa aplicación y, por ejemplo, poder mostrar la idea, ¿vale? Un inversor o lo que sea. Y después, si veis que va creciendo, decís, vale, pues esto va a crecer mucho porque va a pasar de tener 10 usuarios a 10.000, entonces ya os planteáis el hacer otra iteración sobre el código y hacer un refactoring o cambiar la arquitectura. Pero no tendría sentido el implementar ahora por nosotros mismos todo el tema de formularios y validaciones cuando Symfony ya te lo da hecho. Entonces aquí, vale, tenemos la función register. Vamos a ver más en la documentación. Tenemos el form type. Vale, y simplemente se le pasa el request. Vale, entonces este controlador va a recibir un objeto de tipo request y va a devolver un response también de HTTP Foundation. Y ahora aquí tengo que crear otra carpeta que va a ser para el formulario. Se va a llamar form. Y aquí le voy a llamar user type. Este extiende de extract type. Y como vimos tiene el método, bueno, tiene el configure options y el build form. Vale, casi me lo puedo copiar directamente. Ahí, copy-paste. Copy-paste development, chicos, es que esto es lo que hay. La rueda ya está inventada, aquí no vamos a hacer nada. Vale, aseguraos de elegir bien el que es, no el de test. Y el array options. Y entonces aquí lo que se hace es builder, add, y bueno, de momento en la entidad que tenemos ID, first name y last name. Vale, vamos a probarlo así. Aquí le voy a poner string. Esto un momento porque creo que no me ha pillado lo de PHP. Tengo que añadir el intérprete para que me... por el tema de la sintaxis. Bueno, vete revisando tú el chat, Moin, pues están escribiendo y sí. Mientras voy haciendo yo esto. Pues sí, Walter, esa es la idea, porque en un principio estamos haciendo estas cosas más en app, pero pues ya puedo ir a crear el task de unificar. Hay algunas cosas que podemos unificar entre app y OAuth. De hecho, una de las ideas era de si alguien se atreve de crear lo que es Makefile, el make.sh, dentro de lo que es la raíz del proyecto y que tengamos un symlink desde app y OAuth hacia esos ficheros. Pero claro, hay algunas cosas que son específicas del proyecto y ahí está el desafío de cómo cada proyecto puede tener su propio nombre, aunque está haciendo un symlink. Vale, yo aquí había pensado, esto va a ser string. Vale, lo voy a hacer de la manera en la que trabaja Symfony y después podemos probar otras formas. Y la forma en que trabaja Symfony, aquí lo voy a poner, es utilizando getters y setters, ¿vale? Entonces, aquí lo podéis ver en la documentación. Vamos a bajar un poco más. Bueno, este es el ejemplo de tarea. Aquí la renderiza. Pues no pasa nada. En un principio lo ponemos así con los getters and setters y luego cuando queremos mejorarlo ya hacemos un DTO y luego hacemos el mapping de DTO al objeto utilizando constructor y todo esto. Exacto, porque fijaos, la filosofía de Symfony es que cuando vosotros tenéis una función new o algo que va a crear una entidad, en este caso vamos a crear un usuario a través de un registro, lo que se hace es, primero se crea una instancia de esa entidad
y después se utiliza este método, este helper que viene de Abstract Controller, que es createForm, al que se le pasa la clase que estamos creando de formulario y esa entidad. Y entonces él por detrás hace como la asociación, ¿vale? De lo que sería el formulario que se va a renderizar y los valores que tiene la entidad. Y entonces aquí, por ejemplo, cuando se hace un submit del formulario y la validación pasa, aquí por ejemplo veis que en form get data vais a tener todos los parámetros, pero lo que hace Symfony automáticamente, si vosotros simplemente hacéis un persist, es guardarlo. Vamos a ver si aparece por aquí arriba. Vale, aquí es como se crea. A ver, vamos a bajar un poco. Bueno, aquí simplemente está... Claro, es que aquí está mostrando la documentación. Veis, aquí simplemente os pone perform some actions, pero os lo puedo mostrar aquí en el repositorio que estoy haciendo del curso de Symfony. Vale, veis, la forma en que tiene trabajar Symfony es la siguiente. Cuando, por ejemplo, en este caso quiero crear un nuevo producto, lo voy a hacer un poco más grande. Es eso, se crea la instancia de la entidad, luego con el create form se le pasa el tipo de formulario y la entidad, y luego se hace un form handle request y se le pasa directamente el objeto request que viene ya de la vista. Y entonces él automáticamente por dentro ya hace esa asociación y mapea todos los valores validados del formulario a los valores de la entidad utilizando los setters. Por eso veis que aquí se hace el new product sin nada. Y luego, si esto es true, o sea que se ha hecho el submit y además ha pasado las validaciones, simplemente hace el persist y el flux para guardarlo en la base de datos. Vale, es bastante mágico, pero es la forma que tiene Symfony de trabajar y realmente es buena porque os ahorra mucho trabajo. Vale, eso por ahí. Y entonces vamos a utilizar bueno, el ID sí que podemos utilizar el UID component para asignárselo al momento de crear la entidad y así ya no tenemos que hacerlo nosotros. Voy a instalarlo también. De hecho, a la hora de crear IDs, pues hay bastantes tipos de IDs. Yo he visto hasta ahora está el UID, que tiene varias versiones. Está el Nano ID, que es otro tipo de generador de IDs. Y he visto algo curioso que es el ULID, que es un ID que mantiene lo que es el orden por tiempo. Entonces, si os importa mucho el orden cuando hacéis un select en la tabla y no queréis hacer sort by created at, porque si no tenéis que poner un index encima de created at para poder hacerlo para si tenéis muchos datos, pues ULID es un ID bastante interesante porque el ID ya viene como con un sorting por defecto y simplemente podéis hacer un sort de la columna ID. Vale, entonces, tal y como funciona esto... Vale, tenemos el getter, aquí sería string, porque siempre lo va a devolver. Vale, estos son algunos cambios que vamos a hacer nosotros. El get first name string. Esto está bien, ¿veis? Lo que hace es, utiliza lo que se llama fluent setters, porque lo que permite es hacer un set first name, luego hacer un set last name, va encadenando los setters, porque cada uno de los setters devuelve la instancia de ese objeto. Entonces es la forma que tiene Symfony de trabajar con constructores, simplemente utiliza los setters para ir pasando todos los valores del formulario a la entidad y la popula y luego la persiste en la base de datos. Entonces lo que voy a hacer aquí es el constructor va a estar vacío y aquí al ID lo que voy a hacer es asignarle con el UID component que acabo de instalar versión 4 y luego con este método lo que voy a hacer es pasarlo a string, porque si no aquí tendría un objeto de UID versión 4 con un montón de métodos y demás que no me interesan porque yo en la base de datos solo quiero guardar el string. Como dijo Moin, en este caso no me interesa ordenarlos por fecha ni nada, así que simplemente con el UID es suficiente. Vale, tenemos el get string, vale, esto está bien. Ok, y entonces aquí en el user type voy a hacer builder add y voy a poner first name, vale, user type
No sé si se me ha olvidado hacer algo más. Vale, no sé por qué no me lo está detectando. Ah, vale, porque me falta el otro método. Vamos a ver, Abstract Type tiene el Configure Options. Y esto es... Vale, Data Class. Vale. Es Public Function. Ah, Option Resolver. Vale, ahí está. Vale, entonces ahora que yo tengo este Configure Options y le estoy diciendo que la clase va a ser User, debería autocompletarme aquí. ¿Veis? Ya detecta First Name y Last Name, que es lo que vamos a tener de momento en nuestro registro. Luego crearemos una tarea para vosotros en la que haya que añadir, por ejemplo, el email y la contraseña para que lo vayáis haciendo vosotros también junto con nosotros. Entonces, con esto en principio ya tendremos el formulario. O sea, esto lo que haría Symfony internamente es crearnos un formulario. E incluso podemos ponerle aquí el Submit también. Le vamos a poner Save. Y esto va a ser tipo Submit Type. Así. Vale, todo esto lo tenéis en la documentación. De hecho está muy bien explicado. Porque vosotros aquí... Vamos a ver. Aquí, Form Types. Aquí, Form Type Options. Venís aquí abajo y tenéis la referencia de todos los tipos que podéis utilizar en un formulario. Y aquí... Tenéis de tipo texto, choice, date and time, vale, tenéis un montón de tipos y por ejemplo si venís a text fields, tenéis todos estos. Vale, y decís, bueno, pues yo quiero un campo para el email, pues poniendo email type, veis todos los atributos que podéis configurar y aquí os trae ejemplos de cómo se utilizaría. Vale, entonces es súper extensa la documentación. Yo estuve echándole un ojo el otro día a todas las opciones que hay y es una pasada, porque podéis hacer todo lo que podéis hacer con cualquier framework así de frontend, de validaciones y formularios, lo tenéis aquí. Entonces, este es de tipo submit, lo que va a hacer es crear un botón y ahora en el controller lo que tengo que hacer es form, o sea, esto va a ser user igual a new user. Entonces aquí cuando yo ejecute esta línea de código en user voy a tener un objeto de tipo user que va a tener directamente un ID asignado, por eso ya no tengo que asignárselo yo. Ahora el formulario es this create form y le tenemos que pasar ese tipo que hemos creado, user type, y como segundo parámetro nuestra entidad. Aquí hacemos el handle request pasándole el request para que haga la magia de mapear. Y entonces aquí, si el formulario, si hemos hecho submit, es decir que hemos hecho clic en ese botón de aquí de save. Y además los campos están validados. IsValid, ya os dije que añadiremos validaciones más adelante si queda tiempo. Y aquí lo que voy a hacer es bueno, aquí puedo inyectar, de momento voy a inyectar aquí también como explica la documentación, el Entity Manager Interface. Y voy a persistir al usuario y hacer un flush. Vale, esto en teoría habría que hacerlo en un servicio porque si os fijáis, el controlador, que es como el punto de entrada de la aplicación, solo debería encargarse de recibir la petición y de devolver la respuesta de lo que ha ocurrido. Y si os fijáis aquí estoy metiendo lógica de negocio
porque es toda la parte de gestionar el formulario, validaciones y demás, y aún por encima estoy utilizando la capa de datos también en el controlador, ¿vale? Esto es una malísima práctica, pero como ya os dije, la idea es hacerlo así y luego ir haciendo refactorings para hacerlo con vosotros. Pero esto no lo hagáis nunca, ¿vale? Meter en un método de un controlador lógica de negocio y capa de datos, nunca. Y aquí, bueno, aquí voy a hacer un redirect. Redirect to route. Vamos a dejarlo así de momento. Y aquí voy a hacer un this render y ahora voy a crear la vista. Entonces, si el formulario ha sido enviado y es válido, lo voy a guardar y redirigir al usuario pues a otra vista. Por ejemplo, pues si es un registro, redirigirlo al login, diciéndole te has registrado, ahora loguéate, o a cualquier otra página. O incluso podemos generar un token y mandarlo directamente al homepage de la aplicación como usuario registrado y a la vez enviarle un email de confirmación para que active su cuenta. Las posibilidades aquí son infinitas también. Entonces ahora aquí en templates voy a crear user y voy a hacer aquí register.html.twig y aquí bueno tenemos una plantilla base. No, Joseba, si tú, por ejemplo, tienes un cliente que quiere una aplicación para utilizarla él en su empresa, imagínate, tiene una empresa de pintura y quiere que le hagas una aplicación para gestionar, pues eso, pedidos y demás y tal. Puedes hacer un comando para añadir usuarios. Entonces tú en la línea de entras en el servidor por SSH y ejecutas el comando para añadir ese usuario y simplemente le envías un email. Oye, este es tu usuario y tu contraseña. Lo que sí deberías hacer es después, dentro, tener un apartado de perfil donde él pueda cambiar su contraseña, que ponga la que tú le has pasado y que por seguridad meta una distinta. También podéis implementar la opción de passwordless, que es por envío de correos. Entonces, lo que hace cada persona, pone su correo, recibe un link y ahí puede entrar. Pero al final tú lo que estás haciendo es registrar el usuario por el comando. Podemos ver la opción de passwordless. Sí. Sí, la idea de esto no es tener un proyecto y finalizarlo. Como yo os dije en el streaming anterior, es probar muchas cosas. Probar, practicar, aprender todos juntos y contribuir. Entonces, ¿cómo funciona Twig? Para los que nunca lo hayáis utilizado, es un sistema de plantillas que funciona por herencia. Entonces, vosotros, por ejemplo, tenéis un layout general y luego lo que hacéis es cambiar pequeñas partes de dentro. Por ejemplo, aquí, si os fijáis, esto es un esqueleto de un HTML normal con el head y el body, pero aquí tiene unos bloques. Entonces, esto lo que me permite hacer es, imaginaos, yo aquí en el bloque de Style Sheets puedo crear hojas de estilo y añadirlas aquí y van a estar compartidas en todas las vistas que tenga yo en mi aplicación y que extiendan de esta. Y también puedo crear un bloque de Style Sheets dentro de otra vista que herede del anterior o no y añadir yo mis propios estilos. Y lo mismo para JavaScript. Entonces, ¿cómo funciona esto? Aquí en Register, lo primero que voy a hacer yo es extender de la plantilla base. Entonces, ahora mismo, aquí, dentro de esta vista, tengo exactamente todo lo que tengo aquí. Y ahora lo que voy a hacer es, en el block body, añadir lo que yo quiera. Entonces, esto lo que me va a permitir es renderizar todo esto y lo que meta yo dentro de ese block body lo va a meter aquí. Entonces, es como ir teniendo piezas de vistas y haciendo vosotros la aplicación. Lo bueno de esto es que hay un montón de plantillas ya hechas con Bootstrap, con menús laterales, con el menú superior, con páginas de login, registro, o sea, hay un montón de plantillas que es copiar, pegar y lo único que hacéis es renderizarlas pasándole la información que vosotros queráis. Los admin panel o los dashboards que hay de Bootstrap utilizan esto, entonces es muy sencillo construir un dashboard para un cliente con cosas que ya están hechas y os llevaría una tarde, ¿vale? En vez de tener que hacer vosotros todas las gráficas y todo el tema de frontend, porque por ejemplo yo como backend developer
odio el tema todo lo que es las interfaces, botones, responsive, CSS, lo odio literalmente. Entonces, si Symfony me lo da hecho, lo utilizo, básicamente. Entonces, vamos a continuar y aquí en este register vamos simplemente a poner aquí un H1 con register y entonces ahora lo que voy a hacer yo desde este controlador, bueno, tengo el register, sí, voy a dejarlo así. Voy a hacer render de user register y como segundo parámetro le voy a pasar un array con los valores, en este caso va a ser el formulario y voy a poner form create view. Vale, esto lo que va a hacer es crear el HTML de esta clase de formulario que vimos aquí con un first name, last name y save. Y entonces aquí en la vista lo que me falta ahora, en este register, es poner form start con la variable form. Si os fijáis ya me la detecta porque se la estoy pasando aquí. Si yo quito esto y vengo aquí... bueno, sí, me aparece igual, pero aquí aparece como simple function. Déjame hacer el cambio otra vez. Pues bueno, sí, aparece aquí el form view, ¿veis? Porque ya lo detecta que se lo estoy pasando en el controlador. No sé si en Visual Studio Code va igual, pero bueno, lo bueno de trabajar con Symfony es que podéis hacer este tipo de cosas. Y aquí el form end. Y aquí form widget, creo que es, sí. Y form. Esto lo que va a hacer, o debería, es renderizar ese formulario. Entonces vamos a probarlo. Aquí tengo este register controller y aquí de momento, bueno, voy a comentar esto y a crear la ruta. Entonces, no sé si ponerle un prefijo, Moin, ¿tú qué opinas? Que sea barra auth barra register, sin más. Sí, barra auth tiene sentido. Barra auth y... No, auth no, porque ya estamos lo que es dentro del servidor del... Sí, pero me refiero, bueno. Nosotros tenemos el barra auth, pero ¿qué hacemos? ¿Poner barra user, barra register? O sea, meter todo lo que sea de registro, activación de cuenta y demás en user o... No, no hace falta, porque al final es un servidor de un register, vale. Es suficiente. Que estoy mirando lo que dice Logan. Dice si dejamos los vídeos durante unos días que para que puedan verlo más tarde. Sí, a ver. Primero, gracias, Logan. Sí. Porque... A ver, sí, la verdad es que entendemos que no todo el mundo puede estar a esta hora o todos los miércoles, entonces nuestra idea era darle exclusividad al streaming, ¿vale? Porque sí que notamos al principio cuando los hacíamos en YouTube que como después los publicábamos, el primer streaming tuvimos como 10, 15 personas simultáneas y luego a partir del tercero 4 o 5. ¿Y eso por qué? Porque después al ir al dashboard de YouTube teníamos todas las visualizaciones que no tuvimos en el streaming en el vídeo. Entonces, claro, pierde el sentido el hacer streaming si realmente luego la gente no lo va a ver y lo va a ver después. Pero bueno, vamos a dejarlos entonces hasta el viernes y luego los viernes ya los quitamos y hacemos los resúmenes en YouTube. Bueno, porque al final queremos que sea algo más interactivo, porque si no hay mucha gente, lo bueno de este contenido es las preguntas que hacéis y las cosas que aprendemos juntos mientras que vamos haciendo las cosas. Claro, y los pull requests, el preguntar cosas, el colaborar juntos. Ahora lo estamos haciendo Moin y yo para que vayáis viendo más o menos la dinámica y a los que nos sigáis todos los días va a llegar un punto en el que digáis vale, habéis hablado de implementar X funcionalidad, si creáis la tarea ya la hago yo y nosotros es justo lo que queremos. En cuanto vosotros empezáis a ser proactivos y a colaborar en el proyecto, eso es justo lo que queremos de este streaming. Entonces le voy a poner barra register, el name va a ser OAuth register y methods va a ser de tipo post. Vale, vamos a dejarlo así. Vamos a ir a la terminal y ejecutar bin console. Bueno, sabéis que tenéis el bin console y si utilizáis nuestro skeleton hay un alias que es sf, que es ejecutaría bin console. Y voy a hacer un debug router. Y como veis ahora tenemos aquí esta ruta OAuth register de tipo post en barra register. Entonces se ha registrado correctamente y yo ahora puedo utilizarla. Vamos a hacer un symfony serve -d para lanzar un servidor web local.
Y nos vamos a ir al navegador, al puerto, este creo que era 2500, si no me equivoco. Sí, 2500/register. Y vamos a ver cómo explota todo. Vale. Porque estoy haciendo de tipo get. Vale. Primero necesitas lo que es el view del form y luego un post de... Sí, efectivamente. Aquí tengo que tener el... Bueno, este lo voy a dejar así, lo voy a dejar de tipo get. Sí. Y lo que voy a hacer aquí es el new. Bueno, aquí es un return. Create, por ejemplo. Y lo que voy a hacer es moverme todo esto de aquí. No debería hacerlo, ¿eh? Bueno, tipo get. Bueno, vamos a probarlo. Esto lo que haría simplemente sería renderizar el formulario. Claro, Sí, tengo que ver cómo lo hace Symfony en concreto porque sé que tienen el index que hace y después el new es una vista nueva. Pero la pone de tipo get. A ver, dejadme que lo revise aquí. Es posible que tengan un if y dicen si el método es post. No. Es cuando hacen ¿no? Es ¿No distinto, sí. Lo que pasa es que yo os digo, como yo utilizo Symfony día a día, pero para hacer APIs y backend puro y duro, cuando me meto con temas de vistas es una locura. Vamos a ir aquí en controladores. Menos mal que estoy haciendo el curso de Symfony y estoy aprendiendo a la vez que lo hago, porque si no, esto es una locura. Vale, aquí, ¿no ves? Tienen el index que te lleva, en este caso sería register, y luego tiene... vale, get y post. Vale, perfecto. Se le pasan los dos. Vale, tiene list submitted, sí. No es por método. Vale, entonces puedo cargarme esto. Ya me parecía a mí que estaba duplicando cosas. Vale, entonces cuidado que no... La parte de save lo has quitado también. Así. Vale, entonces eso. En Symfony, claro, lo que hacen es que si tú pones un método como get y post, si haces el get... va a ejecutar la lógica igual y lo único que va a hacer es este return, que es renderizar la vista con el formulario, y cuando se hace un tipo post, entonces ya hace el handle request y aquí pasa algo, o sea, entra dentro de este if, cuando es de tipo post, se evalúa este if y si es todo correcto, hace el tema de persistir. Vale. Esto lo puede hacer Symfony porque cuando se crea el form, se está inyectando el request, entonces lee los datos de post y ahí sabe que se está hecho un submit. Vale. Me está dando este error de Encore entry link tags porque no tengo instalado Webpack Encore, así que voy a tener que instalarlo, me parece a mí. O puedo quitarlo directamente. Igual puedo quitarlo de momento. ¿Tú qué opinas, Moin? Sí. Porque si no tengo que instalar Webpack, bueno, también voy a tener que meter Bootstrap, así que voy a crear otra tarea que sea hacer esto, básicamente. Y si no da tiempo, hoy lo hacemos en el siguiente stream. Bueno, si quieres y mientras yo lo creo. Creo una tarea que sea añadir Webpack en Core y otra que sea instalar Bootstrap 5. Vale, el problema que estoy teniendo, para los que nos estáis viendo, mucha magia lo de los forms. Sí, pero, a ver, realmente puede parecer magia porque tú dices, vale, simplemente creas aquí con una clase un builder y luego en la vista tú te creas esto... Pero cuando te vas a Angular o a React y quieres crear un formulario, ¿qué haces? Es básicamente lo mismo, o sea, tienes una librería que tú le dices, quiero un campo de tipo texto y de 50 caracteres de longitud, quiero un campo de tipo email y que sea un email válido. Y luego simplemente cuando tú renderizas el componente, te lo hace. Lo que pasa es que allí lo estás haciendo de una manera específica porque estás haciendo una aplicación frontend y aquí como Symfony lo hace todo en el servidor, pues tú le dices qué es lo que quieres que renderice en la vista. Pero al final es lo mismo, o sea, da igual que sea PHP, JavaScript o TypeScript, al final todos los frameworks hacen magia. Tú quieres crear un formulario y no lo haces a pelo. Además, para no tener código duplicado, a veces hay que hacer un poco de magia, porque
si cada vez que hacemos un campo nuevo tenemos que ir a renderizarlo, como ha dicho Juan, y también el hecho de no tener código duplicado, al final acabas con algo así, un poco de magia. Claro. Va a ser complicado, especialmente entre Vue, lo que es la vista y el código. Instalamos sí, vamos a instalar Yarn, efectivamente. Para instalar Webpack hay que instalar, vamos a hacer un cambio básicamente aquí en Docker. En el Dockerfile lo que vamos a hacer es instalar Node y Yarn dentro de este mismo contenedor y vamos a poder instalar Webpack en Core. Vale, es que esto justo todo lo explico en el curso de Symfony, pero todavía no lo he terminado. Pero sí, esto todo está explicado, cómo hacer este tipo de instalaciones. Entonces, el problema que me está dando es que como no tengo en Core instalado, esto está petando, básicamente. Lo voy a comentar y a ver si así me deja ir al formulario. Render block. A ver. Aquí le pasamos form también. Sí. Vale. Vale, ahí está. Formulario de registro, ¿eh? Incluso utilizas Makefile. José, es que Juan es fan de Makefile, así que sin duda. Me ha salvado la vida muchas veces como para decir que no lo voy a utilizar más. Vale, pues como veis es súper sencillo. La lógica para hacer formularios y gestionarlos es hacer el controlador que sea de tipo getTypePost y hacer lo que hemos visto, crear el form type. Aquí en el configure options le tenemos que decir qué clase va a ser y luego ir añadiendo los campos que queremos. Aquí, por ejemplo, ahora simplemente se va a guardar y vamos a probar con el debugger lo que ocurre. Yo ya lo he configurado antes y entonces cuando yo renderizo esta vista, la primera vez que entra va a crear ese usuario. Si os fijáis ahora aquí, ese user es una entidad user el que solo tiene el ID, que ya se lo ha asignado en el constructor. Crea el form, vale, con todos los campos, vale, los elementos, first name, last name y save. ¿Veis? Es simplemente el objeto con todo lo que va a hacer. Aquí hace el handle request y como no, aquí por ejemplo si vamos ahora a form, veis que el submit es false y el isValid, vale, debe ser una propiedad que tiene interna. Vale, el viewData no tiene nada. Vale, entonces si os fijáis por ejemplo, bueno, el submitted es false, entonces no se va a cumplir esto y por lo tanto no va a entrar. Y lo que va a hacer es pasar a la siguiente línea, que es renderizar esta vista con ese formulario que se ha creado aquí arriba. Si continúo la ejecución, me lo renderiza. Y entonces si ahora pongo Juan González y le doy a Save, ahora con el Save estoy haciendo un post. Entonces va a crear la entidad, va a crear el formulario y ahora va a hacer el handle request. Y si os fijáis ahora, aquí al pasar a este paso, dentro de form, children, no, perdón, aquí en view data, tenemos ese ID y ya ha populado el first name y el last name, que lo que va a hacer es pasárselo a la entidad. Si yo ahora vengo a user, veis que ya lo ha hecho automáticamente. O sea, este handle request, pasándole el request, hace esa magia por detrás. Y esto ahorra muchísimo el tema de hacer el mapeo, crear DTOs y demás. Entonces ahora el submitted, si veis aquí, es true. Y tenemos... Vale, entonces, como no tenemos validaciones, va a pasar y va a persistir al usuario una base de datos y al hacer el flux va a petar porque seguro que Moin hizo algo mal. Ah, pues no. Y ahora tendría que poner aquí el redirect. Eso porque no lo he hecho a mano, lo he usado el Maker Bundle. Hay que darle una estrella al Maker Bundle en GitHub. Aquí voy a poner lo mismo, redirect to root, register. Bueno, puedo ponerle el nombre, o sea, aquí le he puesto OAuth register, lo que puedo hacer es redirect to root. ¿Veis? Ya lo detecta. Ahora voy a parar la ejecución porque si no me va a renderizar esto, aunque no debería haber ningún problema. A ver. Sí, me ha dado un error. Vamos a quitar el debugger. Vale, ahí ha renderizado y ahora si vamos a la base de datos, ¿qué puerto teníamos? 3366. Vale. Voy a crear aquí... No, MariaDB. No, este es MySQL todavía. Voy a crear aquí... De hecho tenemos que cambiar en el lab porque también en el lab tenemos... Ah, no, lo pusimos 3336. Vale, perfecto. Lo que suelo hacer yo es poner local para saber qué es en el entorno de desarrollo y esto es Brisbane OAuth. User root,
password root y el puerto 3366 dijimos, ¿no? Vamos a testear conexión. Todo correcto. Esquemas. ¿En el curso utilizas Makefile? Sí, pues sí que lo utilizo. Pero, a ver, el curso está enfocado a Symfony. Entonces, lo único que hay un Makefile y un Dockerfile simplemente para... De hecho, ni siquiera hay que crearlo. O sea, he creado un repositorio skeleton base y en el curso ya explico que lo utilicéis como plantilla para que os haga como una especie de fork y simplemente tenéis que cambiar el nombre de la aplicación. Por ejemplo, pues mi aplicación y hacer el make start. Y ya lo hace todo por vosotros porque me quise centrar en Symfony, no en el tema de cómo lanzarlo. Y utilicé Docker porque estuve probando a instalar PHP, MySQL y todas estas herramientas en la máquina local, pero claro, como cada uno tiene su ordenador, unos utilizáis Windows, otros Mac y otros Linux, y tenéis distintas versiones de cada cosa, pues al final va a ser un lío porque la gente me va a ferir a preguntas. Entonces, con esto de dockerizarlo, simplemente con hacer un make start ya tienes la aplicación funcionando y puedes seguir el curso paso a paso. Vale, tenemos aquí la base de datos que se llama OAuth. Y si venimos a OAuth tenemos, ostras, 7 tablas. Ah, vale, las que creaste tú otras. Vale, si venimos a user, sí. ¿Veis? Tenemos aquí Juan González, vale, nuestro primer usuario creado. Entonces, por ahora lo voy a dejar así. Lo que pasa es que, claro, creamos una tarea que es register, pero aquí hay más subtareas, Moin, porque, claro, esta es la primera parte, ahora hay que añadir email y contraseña. Sí. Hay que añadir el security bundle. Si quieres, sube la rama. Y lo que podemos hacer, lo básico es, en la parte de register no necesitamos el security bundle, porque ya viene con los componentes, el hasher y esto viene. Sí. Entonces súbelo y si quieres yo hago la parte de email y password y luego ya pues hacemos otra tarea para la parte de lo que es el login con Symfony. Vale, perfecto.